Soy José Luis Tedesco, miembro de Comisión Directiva APRESID, miembro del Comité Ejecutivo, director adjunto del Programa Agricultura Certificada. Bien, vamos a hablar de los beneficios del sistema de siembra directa y algunas cuestiones históricas y que tienen que ver con APRESID y con la vida institucional y con algunas cuestiones relacionadas directamente con el sistema de siembra directa. En la década del 70 había un grupo de productores, un grupo de entusiastas, de pioneros, nosotros los reconocemos como pioneros, que estaban preocupados por la problemática de erosión que había en la zona central del país. Entonces, estos pioneros empezaron a buscar soluciones precisamente para mitigar estos problemas de erosión y vieron algunas experiencias que había en otros lugares, como por ejemplo las de Carlos Crovetto en Chile, o algunas otras experiencias que también se estaban haciendo en otros países, pero principalmente la de Carlos Crovetto en Chile, como les comentaba recién, y empezaron a trabajar en buscar estas soluciones y pusieron manos a la obra y empezaron a trabajar en sus talleres, en sus galpones, para modificar las máquinas que había en ese momento y empezaron a probar el sistema. Esto, como les decía, fue en la década del 70. Y bueno, se empezó a intercambiar conocimientos, se empezaron a generar grupos de productores que iban intercambiando su conocimiento, que iban intercambiando y al mismo tiempo incrementando todo ese conocimiento conjunto que dio lugar al nacimiento de APRESID en el año 89. APRESID es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que nace en el año 89 como gestión de estos pioneros que les comentaba recién, con numerosísimos referentes. No voy a nombrar a ninguno porque sería injusto, pero todos estos pioneros le dieron forma a APRESID y empezaron a difundir por Argentina y por el mundo la siembra directa. En principio la empezaron a difundir como técnica y enseguida como sistema, que ahora vamos a ver un poquito cuáles son esas diferencias. Bueno, la misión de APRESID es impulsar sistemas de producción sustentables de alimentos, fibras y energías a través de la ciencia, la innovación y la gestión del conocimiento en red. Esta misión encarna fuertemente el espíritu APRESID, porque es el espíritu de los pioneros. O sea, los pioneros se basaron en el mejor conocimiento técnico-científico disponible en esa época, después ese conocimiento fue evolucionando, pero eso hizo que se generara toda esta innovación y sobre todo este conocimiento y este intercambio del conocimiento en red, que es lo más rico que tiene nuestra institución y a partir de la cual se fue generando toda la innovación y todo el crecimiento, tanto institucional como en lo técnico productivo. Los programas que tenemos en APRESID en este momento, bueno, está el programa Regionales, que es el programa que gestiona a los distintos grupos regionales, que, como decía antes, siguen encarnando el mismo espíritu de los pioneros, intercambiando en cada reunión, se hacen reuniones mensuales, en cada una de sus reuniones intercambian el conocimiento, todo lo que están haciendo en sus campos, todos los desafíos que se van presentando y las posibles soluciones. Está el programa Prospectiva APRESID, que es el programa encargado de organizar el congreso, gestiona una biblioteca digital y al mismo tiempo, bueno, se edita una revista en el que siempre se buscan instalar temas innovadores, temas de prospectiva, precisamente, ¿no? El programa REM, que es un programa de malezas resistentes, por toda la problemática de la resistencia de malezas a herbicidas, y ahora está creciendo ese programa y también está ampliando sus horizontes hacia todo lo que tiene que ver con resistencias a fungicidas y a insecticidas. El sistema Chacras es un sistema de investigación, se trabaja muchísimo en vinculación con INTA, se investigan en las distintas regiones las problemáticas que pueden tener los productores y las posibles soluciones, porque cada región va teniendo sus problemáticas particulares, así que esas chacras dan respuestas con conocimiento de base científica a todas las cuestiones que se plantean en los grupos regionales. Después está el programa Nexo, que es un programa de vinculación entre las empresas, desde la institución con la generación de recursos, así que ese es el programa de vinculación de APRESID y sobre todo, como decía antes, de la generación de recursos. Tenemos un programa también que no está en esta diapositiva, pero es un programa que está iniciando por estos días, que es el programa internacional, es un programa orientado a comunicar y a transmitir y a hacer extensión de la siembra directa en otras partes del mundo. Uno de los lugares donde se está ya buscando aspirantes para que puedan participar de este proyecto es en Ghana, en África, así que bueno, hay una gran
expectativa a ver de cómo funciona este nuevo programa internacional, si bien ya hubo algunos intentos anteriores, a partir del cual surge el programa, ¿no? de vinculación con distintos países y con distintas realidades fuera de Argentina que requieren un sistema más sustentable como es el sistema de siembra directa. Y finalmente, que hoy lo vamos a contar un poquito acá en esta presentación, el programa Agricultura Certificada, que precisamente es un programa de certificación del sistema de siembra directa. Bueno, para introducir un poquito, hay desafíos y tenemos amenazas para la agricultura. Son desafíos no solamente para la agricultura, sino para la humanidad, ¿no? Tenemos una población creciente a nivel global que no para de crecer. Hoy somos 7.500 millones de personas en el planeta y la tierra es siempre la misma. O sea, no tenemos la posibilidad de habilitar nuevas tierras o la posibilidad de habilitar nuevas tierras es escasa, es muy pequeña para incrementar la producción. Por lo tanto, necesitamos sí o sí un incremento de producción en las tierras que tenemos disponibles actualmente. Al mismo tiempo necesitamos reducir la dependencia de combustibles fósiles. El cambio climático es un problema real, acuciante, que cada vez se nota más. Pasamos de momentos de inundación a momentos de sequía en el mismo ciclo productivo. Realmente es un problema para la agricultura que nos está acuciando fuertemente y uno de los responsables, como todos sabemos, es la dependencia de los combustibles fósiles y la siembra directa. Vamos a ver después los datos y los datos duros de la siembra directa ayudan a reducir el uso de combustibles fósiles. Al mismo tiempo hay una gran demanda mundial por la protección de la salud y el ambiente y esto tiene que ver con que somos cada vez más habitantes en el planeta y cada una de nuestras pequeñas acciones tiene un impacto enorme porque somos muchos. Y bueno, lo que mencioné antes también, el cambio climático, ¿no? Todo este combo y toda esta serie de desafíos se nos presentan en este siglo XXI donde necesitamos una agricultura a la altura de estas circunstancias. También vemos algunas tendencias desde lo alimentario, ¿no? Empieza a aparecer una tendencia muy fuerte a ver a lo artificial como enemigo o la necesidad de consumir productos más ecológicos o que tengan en cuenta a la ecología, a la sustentabilidad, que tengan en cuenta a las personas, a la equidad. O sea, empiezan a aparecer estas tendencias. O sea, cuando un consumidor hoy elige un alimento, no solamente está eligiendo el alimento per se, sino que además todos los atributos que tiene ese alimento acerca de cómo se produjo. Y bueno, y ahí aparece la necesidad de dar garantías de cómo se producen esos alimentos. Así que bueno, en APRESID estamos trabajando, como les dije antes, tenemos un sistema de certificación que vamos a ir desarrollando en toda esta presentación. Y aparece toda esta cuestión, ¿no? Los carritos y la revolución de comprar por internet, inclusive los alimentos, ¿no? Hoy los supermercados por ahí no están común en Argentina todavía, pero en muchas partes del mundo ya es muy común hacer las compras del supermercado por internet y todas estas tendencias a las cuales necesitamos dar respuesta porque nosotros básicamente, los productores agropecuarios, producimos alimentos. Bien, tenemos un paradigma que es el paradigma histórico que nace en el Neolítico y a partir del cual la labranza de la tierra nos llevó hasta la actualidad. O sea, la labranza de la tierra permitió que nosotros, los seres humanos, pudiésemos evolucionar, tener alimentos en cantidad y calidad. Bueno, todo esto fue evolucionando y fue creciendo y permitió que la humanidad vaya expandiéndose. Llegado a un punto, como comentábamos antes, y por la intensificación de la agricultura y por la necesidad imperiosa, ¿no? de una mayor producción de alimentos, empieza a haber más presión sobre los recursos ambientales, sobre los recursos naturales, y ahí se vuelve necesario cambiar el sistema. Esto fue lo que pasó en Argentina, que como les dije antes, empezó a pasar en la década del 70 y se empezó a instalar el sistema de siembra directa. Es una evolución, obviamente, de la agricultura, es una evolución de cómo se venía produciendo, porque en la naturaleza el suelo no es labrado, el suelo permanece impasible, o sea, solamente tiene interacción con los microorganismos, con las raíces, con los insectos, pero no hay ninguna herramienta, ningún elemento que rompa el suelo. Por eso la siembra directa aparece como digamos, como una técnica, como un sistema que se asemeja mucho a las condiciones naturales. Y después depende de nosotros ir dando la sucesión en los sistemas radiculares para que ese sistema agrícola se comporte realmente como un sistema, como un agroecosistema. Bien, ahí vemos una diapositiva en la cual si asimilamos que esa manzana es el planeta Tierra, tenemos un área agrícola que es el punto verde. Ese punto verde
sostiene con la producción de alimentos a toda la humanidad. O sea, fijémonos que ese punto es muy pequeño respecto de lo que implica la superficie total de la Tierra. Y el puntito azul que vemos adentro es la parte que está bajo agricultura de conservación. O sea, el 10% del área agrícola está bajo agricultura de conservación nada más. Y la realidad es que necesitamos ampliar esa área bajo agricultura de conservación porque es la respuesta que están necesitando nuestros sistemas agroproductivos, nuestros agroecosistemas a nivel global. En Argentina tenemos bajo siembra directa el 90% de la superficie y de toda esta área que está bajo agricultura de conservación, el 75% corresponde al continente americano. Como decíamos antes, la siembra directa empezó siendo una técnica en la cual, permitía, con la evolución de la tecnología y con la evolución de la maquinaria, sembrar en un suelo sin roturarlo. O sea, se hace una pequeña roturación muy angostita en una porción muy chiquita del suelo y a una escasa profundidad, y esto hace que el resto del suelo permanezca sin moverse, con lo cual todas las raíces y todos los canales que van formando los microorganismos, los insectos y toda la interacción que existe con los microorganismos va generando y va sosteniendo ese ecosistema de suelo que es muy importante para la vida del suelo. Entonces ahí el suelo se empieza a comportar como un ser vivo, porque hay interacciones, tenemos realmente un ecosistema de suelo que es muy importante sostener. Pero solamente con la siembra directa no alcanza. La siembra directa es una técnica y para que esa técnica dé sus mejores frutos, dé su mejor, la mejor expresión de la siembra directa, necesitamos aplicar un sistema. Y el sistema de siembra directa se basa en la técnica de la siembra directa más las prácticas productivas sustentables aplicadas a través del tiempo. Esto es lo que nosotros necesitamos aplicar toda vez que hablamos de siembra directa. Acá vamos con algunos datos del sistema de siembra directa. El sistema de siembra directa, como les dije antes, con todo lo que tiene que ver, ahora vamos a ver cuáles son esas prácticas productivas sustentables, reduce la erosión del suelo en más del 90%. Esto es un número enorme. Realmente que un sistema de producción te permita, solamente por la implementación del sistema de producción, reducir la erosión del suelo en un 90% es realmente una técnica que no podemos dejar de aplicar. Reduce la evaporación del agua en un 70% y mejora la eficiencia del uso del agua. O sea, tenemos la posibilidad de producir más kilos de grano por cada milímetro de agua que cae. Reduce en más del 60% el uso de combustibles fósiles. Y esta reducción se va incrementando cada vez más a medida que va evolucionando la tecnología, que va evolucionando la maquinaria. Así que esto es una gran noticia también, porque tenemos la posibilidad de reducir el número de labores en siembra directa. Entonces, entre la reducción del número de labores y la mayor eficiencia de todos los elementos mecánicos que se utilizan, hay una mayor reducción en el uso de combustibles fósiles. Favorece el secuestro de carbono en el suelo, minimiza la degradación del suelo, mejora la fertilidad química, la física y la biológica. Acá hay un detalle que después vamos a ver una diapo que es una investigación que se realizó dentro de APRESID con apoyo del CONICET y un montón de instituciones y de universidades e institutos de investigación, que fue el BIOSPAS, Biología de Suelos y Prácticas Agrícolas Sustentables. Que precisamente históricamente se trabajó en el suelo en lo que es la fertilidad física, la fertilidad química, pero sabemos poco de la fertilidad biológica, poco se sabe de eso. Entonces, el BIOSPAS fue directamente a investigar qué es lo que pasa con la biología del suelo en el sentido del tipo de prácticas que estamos aplicando a ese suelo y cómo responde la biología del suelo según el tipo de práctica que estamos utilizando. Así que eso lo vamos a ver próximamente en algunas de las diapositivas que le vamos a mostrar. Promueve la mayor actividad biológica y biodiversidad, precisamente porque cuando nosotros comenzamos a rotar el suelo, va variando de alguna manera el tipo de alimentación, entre comillas, que le damos a ese suelo. O sea, la diferencia o los diferentes tipos de rastrojos que nosotros le vamos aportando al suelo vía rotaciones y sucesión de distintos cultivos, hace que la biodiversidad de los microorganismos que están en el suelo sea también mayor. Y eso, eso es realmente muy positivo para el suelo y para lo que sigue después, ¿no? El ciclaje de nutrientes y la disponibilidad de los nutrientes. Obviamente se va logrando una mayor estabilidad de los rendimientos y un incremento paulatino a lo largo del tiempo en la medida que se aplica el sistema.
menores costos operativos. Y bueno, también en Argentina permitió el avance de la frontera agrícola, que en ese sentido necesitamos profundizar en algunos conceptos como el ordenamiento territorial. O sea, en todos los lugares donde se vaya a aplicar el sistema de siembra directa es importante tener en claro que eso debe ir acompañado de un ordenamiento territorial, porque la siembra directa permite incorporar nuevas áreas a la producción. Entonces, si no hay un ordenamiento territorial acerca de qué áreas puede ser, o en qué áreas es posible hacer agricultura, bueno, puede pasar que en ciertos casos se avance por distintas cuestiones, porque es un buen negocio o porque se puede realizar vía este tipo de tecnologías. Puede ser que avance la frontera agrícola hacia lugares indeseables. Entonces, en ese sentido es necesario que haya un ordenamiento territorial muy serio de parte de los países o las regiones que empiecen a implementar el sistema de siembra directa. Al mismo tiempo, reduce las horas de trabajo para el productor. Y esto hace que el productor pueda empezar a tener un horizonte diferente. En vez de pasar muchísimas horas arriba del tractor, tiene la posibilidad de capacitarse. Entonces pasa menos horas arriba del tractor y tiene más tiempo para capacitarse, para enriquecer su sistema productivo desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de incrementar la productividad y de hacer un estudio más concienzudo de cómo trabajar eficientemente. Bueno, y la biotecnología aparece también como una herramienta crucial, que es un complemento ideal para los sistemas de siembra directa, porque nos permiten ser mucho más eficientes y tener variedades e híbridos mucho más adecuados a los sistemas de siembra directa. Acá vemos un poquito lo que mencionábamos antes, la reducción de la erosión. Esto es un ensayo que se hizo en una Expo Agro en Argentina. Lo hizo el INTA este ensayo. Y ahí pueden ver que tenemos un paño, o sea, se simuló vía un botalón de una pulverizadora, o se simuló una lluvia. Y vemos dos paños. Un paño que hay un rastrojo de trigo bajo el sistema de siembra directa, o sea que es un suelo rotado, que bueno, como les decía antes, tiene las raíces que están permaneciendo ahí de ese trigo que ya se cosechó. Y al lado vemos otro paño que simplemente es un lote entero, ¿no?, de siembra bajo el sistema de siembra directa, pero se recortó ese paño de la derecha, en el cual vemos que ese suelo fue labrado. Cuando se le aplica el agua, que simula la lluvia, si vemos que hay unas canaletas que van recogiendo el agua, podemos ver lo que pasa. En el suelo que está labrado, el agua tiene más dificultades para infiltrar ese suelo y empieza a correr según la pendiente, que es recogida por la canaleta, y vemos que hay un depósito de agua, que en ese caso, por la turbidez que tiene, podemos considerar que esa agua arrastró suelo. Y ahí vemos claramente y de manera patente cómo se produce la erosión en los suelos labrados. En cambio, en el suelo que está bajo el sistema de siembra directa no llegó ni una gota, porque precisamente toda el agua que se asperjó en esas dos parcelas infiltró totalmente en esa porción de suelo. Y este es uno de los grandes beneficios que tiene la siembra directa, porque hace mucho más eficiente el uso del agua, y por eso lo que les comentaba antes, que permite de alguna manera correr o incrementar o incorporar la frontera agrícola en algunos lugares donde el agua es más bien escasa en labranza convencional.